Buenas noches, estimados alumnos. Quien les saluda es la doctora Fanny Paula Carbomaca Pimentel, médica dermatóloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y en esta oportunidad vamos a tratar sobre los tumores malignos de piel. Dentro de los contenidos que vamos a tratar esta noche, vamos a hablar sobre los tipos de tumores malignos de piel, que están clasificados en tumores melanoma y no melanoma, siendo los más frecuentes los tumores del tipo no melanoma, donde se encuentran el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide o espinocelular, y el otro cáncer y el más agresivo, que es el melanoma maligno. Entonces vamos a iniciar la exposición hablando sobre carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es aquel cáncer que se va a originar en la capa basal, ¿no? Como ustedes saben, la piel y sus apéndices, ¿no?, que contienen glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, van a poder transformarse en algún momento a células malignas, que pueden tener diferentes variedades de presentación, de evolución y tratamiento diferente. Entonces, la presentación en el carcinoma vasocelular, ¿no?, es de una alteración o una malignización de las células a nivel de la capa basal. El carcinoma vasocelular es un tumor epitelial maligno, el más frecuente dentro de los carcinomas no melanoma, y van a surgir de células madres pluripotenciales que se ubican en la zona basal del epidermis, ¿no?, donde también se contienen a los folículos pilosos y al epidermis interfolicular. En la generación de ese tipo de carcinoma se ha evidenciado que hay factores genéticos que pueden intervenir en su presentación, así como la mutación del gen supresor de tumor Pachet, ¿no?, en el cromosoma 9q22 y de P53. Este gen P53 se va a ver alterado, ¿no?, en los diferentes estudios que se han realizado. Se ha visto este importante cambio a nivel de este gen. También pueden haber alteraciones fenotípicas. Recordar que puede haber antecedentes de historia familiar o personal del propio paciente en relación a cáncer de piel. Recordar también que la raza blanca es la raza más afectada, ¿no?, donde predomina, ¿no?, la presentación de estos casos, y la edad avanzada, que va en relación a la exposición crónica frente a los rayos ultravioleta, ¿no?, que generalmente estos factores ambientales van a influenciar sobre todo a tempranas edades, ¿no?, en la infancia y adolescencia, sobre todo aquellos que reciben radiación ultravioleta en forma intermitente. Ese tipo de cáncer va a tener un crecimiento lento, y una vez que es tratado, ¿no?, el pronóstico es favorable, ¿no? Excepcionalmente, el carcinoma vasocelular puede presentar metástasis, ¿no?, pero es con menor frecuencia, ¿no?, aunque pueden causar significativa morbilidad, sobre todo cuando suelen ser cánceres muy invasivos con gran destrucción del tejido cutáneo. Recordar que es el cáncer más frecuente, alrededor del 70-80% en relación a los diferentes cánceres de piel, ¿no?, y la relación con el cáncer o el carcinoma espinocelular es de 5-1. Dentro de la epidemiología del carcinoma vasocelular, ¿no?, la relación de varón-mujer se ha visto que puede ser de 2-1, donde la zona más afectada va a ser la cara y el cuello, ¿no?, por la radiación ultravioleta, ¿no? Es una zona del cuerpo donde está constantemente expuesta a la luz. Afecta entre la sexta y séptima década de la vida, pero eso no significa que pueda haber también casos en personas más jóvenes, ¿no? Y la raza blanca
sigue siendo la raza más afectada. Y acá recordar los fototipos de piel. Recordar que tenemos 6 fototipos de piel, ¿no? El fototipo 1, que es el pelirrojo, el que nunca se broncea. El fototipo 2, que es el de cabello rubio, de tez clara, que pueden tener un bronceado ligero. El fototipo 3, o el de cabello castaño, tez clara, ¿no? Que por lo frecuente sufre quemaduras cuando se expone al sol, ¿no? Y puede tener ya un bronceado un poco más claro. El fototipo 4, que es el más frecuente en esta región, en nuestro país, son aquellos de cabello castaño oscuro, tez mate, ¿no? Tienen poca frecuencia en producirse quemaduras, pero sí se suelen broncear, ¿no? El fototipo 5 es el que se broncea más, tiene el cabello castaño más oscuro, ¿no? Y el fototipo 6 es el de cabello negro, tez negra, ¿no? Y pues obviamente casi nunca se queman, ¿no? Y el bronceado es mucho, mucho más intenso. Dentro de la patogenia del carcinoma vasocelular, recordar que la fotoexposición prolongada, crónica, es la primera causa, ¿no? Para que se produzca este tipo de cáncer, donde los rayos ultravioleta de banda corta van a dañar el ADN y esto va a producir una mutación de genes supresores tumorales como es el P53. Y esto a su vez va a condicionar que haya aumento de ciertas interleuquinas, que en este caso sería la 4 y la 10, que son justamente las que se encargan de la vigilancia de los crecimientos tumorales y que en este caso van a verse disminuidas. Entonces, la duración y la cantidad frente a la exposición a la radiación solar va a ser determinante para la producción de este carcinoma vasocelular. Recordar que el índice de radiación solar aumenta a mayor altura sobre el nivel del mar y en horas cercanas al mediodía. En realidad, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde es el tiempo donde hay mayor índice de radiación solar. Por lo tanto, no debemos exponernos durante todo ese tiempo, ¿no? Y si nos tenemos que desplazar, pues hacerlo bajo la sombra, ¿no? O bien protegidos, ¿no? Usando fotoprotectores solares, sombreros de ala ancha, lentes con filtro contra los rayos ultravioleta. Dentro de los factores predisponentes, como ya los habíamos indicado, ¿no? Del carcinoma vasocelular, recordar que el fototipo de piel es importante. Los fototipos que más se afectan es el fototipo 1, 2 y 3, ¿no? La raza blanca sigue siendo la más afectada, ¿no? Y en caso de los pacientes albinos, ¿no? Con este problema genético de una falta de pigmentación de la piel, los casos de carcinoma vasocelulares suelen ser más agresivos. También en pacientes que tienen tratamientos con PUVA o rayos ultravioletas, ¿no? El tipo A también tienen mayor susceptibilidad a sufrir este tipo de cáncer. El uso de camas bronceadores, ¿no? Como en otros países, ¿no? Ha generado de que se incremente, ¿no? La incidencia de carcinoma vasocelular. Recordar que los antecedentes familiares también es realmente importante tenerlo en cuenta, siempre hay que preguntarle a los pacientes, no se ha tenido familiares con cáncer de piel. Y hay ciertos síndromes genéticos que predisponen, ¿no? A la persona a tener este tipo de cáncer de piel debido a la fotosensibilidad que tiene, ¿no? Es una fotosensibilidad, la piel es muy reactiva a los rayos ultravioletas, a la luz azul, ¿no? Como la xerodermia pigmentosa, el albinismo o el síndrome de Gorlin. Dentro de las formas clínicas que encontramos en el carcinoma vasocelular, ¿no? Recordar que en general el carcinoma vasocelular es una lesión friable, que no va a cicatrizar y que generalmente se van a distribuir en zonas expuestas al sol, siendo la cara, cuello,
¿no? Las zonas donde se presentan con mayor frecuencia, pero también pueden verse en zonas obviamente donde no llega el sol, ¿no? Vamos a tener una piel adelgazada, translúcida, vamos a encontrar lesiones ulcerativas, telangiectasias o arañas vasculares, ¿no? Y un borde más sobresaliente, ¿no? Como un enrollado micronodular. En realidad, la presentación del carcinoma vasocelular es bastante variable. Tenemos varias formas que podemos encontrar este carcinoma, ¿no? E incluso entre el 2 al 5% podemos encontrar lesiones pigmentadas, sobre todo aquellas lesiones que tienen una evolución crónica. Es así que una de las formas clínicas más frecuentes que nosotros podemos identificar, ¿no?, de tipos de carcinoma vasocelular, tenemos al nodular o nódulo ulcerativo, que se presenta alrededor del 50-54%, es el más frecuente, que se caracteriza por tener una pápula eritematosa o una placa, ¿no?, una lesión infiltrada, indurada, de bordes serios, ¿no?, o perlados, nacarados, con presencia de telangiectasias o arañas vasculares, que son esas dilataciones de los capilares delgados. Puede haber un centro deprimido, ¿no?, ulcerativo. Suelen ser asintomáticos, de crecimiento lento. A veces pueden haber presencias de úlceras serohemáticas y la característica es que sangran muy rápido, ¿no? Entonces son lesiones crónicas que no terminan de curar, que generalmente evolucionan a formar úlceras centrales y que son bastante sangrantes. La siguiente forma clínica de carcinoma vasocelular vamos a tener al superficial. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos una placa eritematosa con presencia de telangiectasias o arañas vasculares, con pequeñas ulceraciones, ¿no?, en su superficie, y que pueden tener un borde nodular, ¿no?, un borde más elevado, perlado, ¿no? Suele ser más benigna y en realidad puede encontrarse también, aparte del rostro, de la nariz, también puede encontrarse a nivel del tronco. La siguiente forma clínica va a ser la morfeiforme o esclerodermiforme, ¿no? Es una placa, ¿no?, de color nacarado, brillante, que cuando uno lo toca suele ser infiltrada e indurada, de bordes mal definidos, no tiene bordes netos y que puede ulcerarse. Esta es la forma más agresiva de carcinoma vasocelular, la morfeiforme, que hay veces no son tan fáciles de reconocer, ¿no?, porque ustedes pueden ver de que hay veces no podemos comparar muy bien dónde empieza la lesión, dónde empieza, ¿no?, o dónde termina la piel sana. Entonces recordar que son placas induradas. La siguiente forma de carcinoma vasocelular es la de ulcus rodens, ¿no? Es una úlcera. Presenta una lesión que desde el inicio se ulcera, ¿no? Tiende a crecer periféricamente, ¿no? Tiene bordes indurados, ¿no?, nacarados, ¿no?, y generalmente se distribuyen alrededor de los orificios naturales, ¿no? Son periorificiales. El más frecuente es el que se ubica en el párpado inferior, ¿no? Como podemos ver, tenemos una paciente de la tercera edad con piel de tez clara, fototipo 2, ¿no?, donde vemos bastante fotodaño, ¿no?, presencia de telangiectasias, de máculas, ¿no?, hipercrómicas, pero sobre todo tenemos esta lesión ulcerativa. Incluso tenemos acá también otra lesión nodular, ¿no? Probablemente también sea otro caso de carcinoma vasocelular. Tenemos la otra forma clínica de carcinoma vasocelular, que es la infiltrante, ¿no? Es un tipo de carcinoma más destructivo, ¿no? Tiene rápida evolución y puede afectar diferentes estructuras anatómicas, sobre todo profundas, ¿no?, llegar incluso hasta hueso. Y como en este caso ya hay compromiso del globo ocular, ¿no?, de tejidos profundos de toda esta zona,
En estos casos puede haber pérdida considerable de sangre y obviamente de tejido, ¿no? Tejido, piel, ¿no? Tejido adiposo, incluso afectarse músculos, ¿no? Hasta llegar al hueso. La siguiente forma tenemos al fibroepitelioma de Pincus, ¿no? Que por lo general se presenta una pápula que puede ser sésil, ¿no? Pediculada, que puede tener un color muy similar a la piel o tener un color rosado bajito, ¿no? Ubicada a menudo en la región lumbosacra, también se ha visto en las ingles y muslos, ¿no? Y que en algunos casos se puede tener una superficie verrugosa, ¿no? Generalmente son lesiones crónicas, ¿no? Donde no van a desaparecer y van a ir aumentando de tamaño, ¿no? Incluso en su superficie podemos ver pequeñas dilataciones de los capilares, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración, ¿no? Un carcinoma vasocelular. La siguiente forma clínica de este carcinoma es el pigmentado, ¿no? Generalmente vemos lesiones nodulares, ¿no? Donde hay mayor presencia de melanina, ¿no? Y representa aproximadamente el 25% de los carcinomas vasocelulares, ¿no? Hay que identificar que por lo general el pigmento no rebasa los bordes del tumor, ¿no? Está bien delimitado, ¿no? Tenemos un nódulo pigmentado, ¿no? En una de las alas nasales, que es una zona bastante frecuente de presentación de carcinoma vasocelular. Y tenemos otros tipos de carcinomas vasocelulares aberrantes, que quiere decir que se presentan en lugares poco frecuentes, como en este caso podemos verlos en zonas genitales, ¿no? En zona de periné, pezones, axilas, en regiones periunguiales, ¿no? Y bueno, se han asociado que estos tipos de carcinoma vasocelular pueden tener mayor riesgo, ¿no? En algún momento de presentar un carcinoma del tipo melanoma. Como ustedes pueden ver, pueden ser lesiones tipo placa, costrosas, con bordes elevados, ¿no? Con un eritema central, presencia de costras, ¿no? Y bueno, que ya tiene gran tamaño a nivel de la vulva. También podemos ver lesiones tipo placas, ulceradas, ¿no? De bordes elevados, ¿no? Sangrantes, ¿no? Y como en este caso también que apreciamos un carcinoma en este pliegue interdigital que impresiona como una placa, ¿no? Escamosa, con una lesión ulcerativa, ¿no? Impresiona como con secreción, ¿no? Sobre todo si son lesiones que no cicatrizan, que tienen más de 3 semanas, incluso meses, que no terminan de curar y que van aumentando de tamaño, pues definitivamente van a necesitar de una biopsia de piel. Entonces, recordar que el carcinoma vasocelular se va a clasificar también de acuerdo a las áreas anatómicas que pueden ocupar, ¿no? De acuerdo al riesgo, ¿no? Tenemos al carcinoma vasocelular de bajo riesgo y de alto riesgo, y entre ellos está el de mediano riesgo. Entonces, recordar las áreas anatómicas de un carcinoma vasocelular de alto riesgo, que es la zona H, ¿no? Que se encuentra en el rostro, que va a abarcar toda la cara, a excepción de frente y de mejillas, ¿no? También son considerados de alto riesgo aquellos que se ubican en zonas genitales, ¿no? Y en regiones palmoplantares, ¿no? Entonces, recordar que los carcinomas de alto riesgo suelen ser los micronodulares, los morfeiformes, los vasoescamosos, ¿no? O los carcinos sarcomatosos, ¿no? Suelen ser recidivantes y son de alto riesgo porque ya tienen una invasión perineural o vascular. El carcinoma de mediano riesgo, o que se ubica en la zona M, ¿no? Son aquellos que vamos a encontrar las lesiones en la piel cabelluda, en la frente, ¿no? En mejillas y cuello, ¿no? Y
el carcinoma de bajo riesgo, ¿no? Que se encuentra en el área L, ¿no? Es aquellas lesiones que se van a ubicar en tronco y extremidades, ¿no? Acá tenemos los subtipos histológicos más frecuentes que están considerados como de bajo riesgo, ¿no? Y recordar los patrones de crecimiento no agresivos. Entonces, de esta diapositiva lo más rescatable es toda lesión de larga data, tipo nódulo que se ulcera o una tumoración que se ulcera, sangrante, no con presencia de costras, de telangiectasias en la zona H del rostro. Puede tratarse de un carcinoma vasocelular y va a necesitar, ¿no?, de un manejo especializado. Entonces vemos que el carcinoma vasocelular también se clasifica de acuerdo a su potencial de agresividad, ¿no? Son los más agresivos aquellos que presentan una extensión más profunda y que podrían presentar resistencia al tratamiento convencional o estándar, ¿no? Entonces recordar que clínicamente podemos encontrar lesiones que pueden medir más de 2,5 a 3 centímetros de diámetro, que se localiza en la zona de alto riesgo, zona H, que es la zona centrofacial, que son tumores de larga evolución con bordes mal definidos, ¿no? Y que puede tener como antecedente que ha tenido un manejo quirúrgico de una excisión incompleta, es decir, dejaron un poco de la lesión maligna, ¿no? O de falla a tratamientos previos. Y dentro de la clasificación histológica, recordar que la de tipo morfeiforme, ¿no?, suele ser la más agresiva, ¿no?, el infiltrativo y el vasoescamoso, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener una invasión perineural con aumento de la mitosis a ese nivel y mayor componente inflamatorio. ¿Cuáles son los riesgos para la recurrencia de un carcinoma vasocelular? ¿Cuáles son aquellos factores que nos pueden indicar que va a recurrir este caso? Entonces, es importante la clínica, ¿no?, y el diagnóstico histopatológico. Entonces, aquella tumoración que es grande, ¿no?, mayor de 3 centímetros, que se ubica en la cabeza, cuello, en zonas periorificiales, ¿no?, que han sido tratados y nuevamente se presentan, que no tienen un borde bien definido, ¿no?, que el paciente tiene factores de inmunosupresión, ya sea por una comorbilidad, por un tratamiento con corticoides de larga data, o pacientes VIH positivos o con alguna enfermedad autoinmune, ¿no?, tienen también mayor posibilidad de presentar recurrencias. Y obviamente el antecedente de un carcinoma invasor, ¿no?, un carcinoma infiltrativo donde ya hay compromiso perineural. Histológicamente, ¿no?, vamos a evidenciar nidos de células basaloides en disposición aleatoria y con agrupamiento, ¿no?, de células en la periferia a modo de empalizada, ¿no?, rodeadas por unos espacios claros de retracción, ¿no? En realidad el carcinoma vasocelular, como ustedes han podido ver, tiene una variabilidad en su morfología, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues, histológicamente se han definido varios subtipos, ¿no? ¿Cuál es el manejo del carcinoma vasocelular, ¿no? El manejo del carcinoma celular obviamente es un diagnóstico precoz, ¿no? Toda lesión, ¿no?, de varios meses de evolución en un paciente de la tercera edad, ¿no?, que ubique la lesión en una zona bastante fotoexpuesta como es la cara, ¿no? O brazos también, o la zona B del cuello, ¿no? Y donde nosotros evidenciamos al examen que es una piel con bastante fotodaño, ¿no? Entonces tenemos que considerar,
¿no? este diagnóstico, ¿no? De carcinoma vasocelular, porque hay lesiones que pueden ser altamente infiltrativas, ¿no? Generalmente los tumores grandes van a ser tumores agresivos, recurrentes, penetrantes, que van a afectar tejidos profundos, ¿no? Muchos de estos no van a ser susceptibles de hacer radioterapia, ¿no? Y pues el tratamiento quirúrgico suele ser bastante, ¿no? Importante, ¿no? Que incluso, sobre todo en rostro, pueden llegar hasta a deformar, ¿no? La cara. Entonces, recordar que hay tumores de carcinoma vasocelular que pueden ser bastante infiltrativos y que tienen alto riesgo de recurrencia. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿no? Tenemos que retirar toda la lesión, ¿no? Y dependiendo del tipo histológico que salga, pues, ¿no? Frente a qué tipo de carcinoma vasocelular está, el tamaño de la tumoración, pues obviamente el manejo va a ser multidisciplinario, ¿no? El diagnóstico por lo general lo hace el dermatólogo, ¿no? Puede requerirse, ¿no? del manejo por los oncólogos, cirujanos plásticos y otras especialidades que van a hacer que el manejo pues sea más eficiente del paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento principal, el manejo principal del carcinoma vasocelular es el quirúrgico, ¿no? Hay pacientes que pueden tener comorbilidades importantes, ¿no? Como afecciones cardiovasculares en un paciente senil, donde ya la cirugía ya no está considerada. En algunos casos se pueden utilizar otro tipo de tratamientos como la crioterapia, pero en realidad eso va a depender del tipo histológico que tenga el carcinoma vasocelular, ¿no? La crioterapia lo solemos usar, pero en casos de carcinoma bastante superficiales, ¿no? Entonces el manejo principal suele ser el quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que siempre buscar la curación completa una vez que sacamos el tumor totalmente, no dejamos bordes comprometidos, ¿no? El paciente se ha curado, ¿no? Y siempre buscando pues que haya un resultado cosmético, ¿no? Cuando son pacientes con algunos síndromes genéticos que ya los habíamos mencionado, albidismo, xerodermia pigmentoso, hay que hacerle un seguimiento estricto, ¿no? O en pacientes que ya han tenido el antecedente de este tipo de carcinoma y su profesión o la actividad que realizan los tienen en constante exposición a la radiación, pues también hay que seguirlos, ¿no? También, como les había mencionado, considerar terapias no quirúrgicas en pacientes donde la cirugía está contraindicada o no puede realizarse por algún motivo. Ahora se habla del uso de la nicotinamida, ¿no? Que para la prevención de lesiones nuevas, ¿no? Pero está en estudio y actualmente no tenemos mucho este tratamiento en el mercado. Entonces, reconocer que podemos hacer un manejo preventivo y un manejo específico de los carcinomas vasocelulares. Debemos prevenir eliminando todos los factores predisponentes, ¿no? Con el uso adecuado de la fotoprotección, ¿no? Fotoprotectores solares, 50 más, ¿no? Educando en el uso frecuente de la fotoprotección, que debe ser diaria, ¿no? Durante todo el año, donde entre los meses más calurosos de verano, la frecuencia debe ser cada 2 horas de aplicación, uno se aplica cada 2 horas, ¿no? Mientras que en invierno podemos aplicarnos 1 o 2 veces al día, pero en realidad todos los días debemos usar fotoprotección solar. En otros países evitar el uso de cámaras bronceadores y obviamente el autoexamen de la piel, ¿no? Todos conocemos
los lunares que tenemos, ¿no? Es así que si identificamos una lesión que rápidamente crece o que va cambiando de color, ¿no? Que nos llama la atención, pues hay que acudir al dermatólogo. Específicamente, el manejo va a variar de acuerdo a la localización anatómica, ¿no? Que se ubique la lesión, de las características histopatológicas que tenga esa tumoración, de su comportamiento en el tiempo, ¿no? Pero el manejo es eliminar el tumor, es quirúrgico, hay que retirarlo, ¿no? Hay veces cuando son lesiones muy grandes en zonas de alto riesgo, como es puente de nariz, ala nasal, hay que hacer una cirugía micrográfica de Mohs, ¿no? Donde vamos sacando la lesión y a la vez lo van examinando el patólogo, ¿no? Para ir evidenciando si hay mayor compromiso de piel, ¿no? Porque a veces identificamos el tumor, lo retiramos, pero hay piel que aparentemente está sana, ¿no? Pero en profundidad está comprometida. Entonces tenemos que ir retirando toda la lesión, ¿no? En algunos casos se pueden utilizar otras técnicas como es electrocoagulación, crioterapia, láser, pero lo primordial de este tipo de lesiones es que deben de tener una biopsia, es conocer qué tipo histológico tiene, ¿no? Para poder darle tratamiento. Por ejemplo, el morfeiforme o esclerodermiforme, pues hay que retirar toda la lesión, ¿no? No le vamos a dar tratamiento con crioterapia. Entonces, definitivamente necesita un manejo especializado. Ahora vamos a hablar sobre el segundo tipo de carcinoma, que es el carcinoma cutáneo de células escamosas o espinocelular. Recordar, ¿no?, que la afección de este tipo de carcinoma va a ser a nivel de las células escamosas, como lo dice su nombre, ¿no?, en la epidermis. ¿Ya? Recordar. Es un cáncer muy común también, ¿no?, que va a surgir por la proliferación maligna de los queratinocitos epidérmicos, que rara vez va a producir metástasis, pero que puede haber compromiso de ganglios linfáticos incluso hasta en el 4% de pacientes con este carcinoma cutáneo, y que esta metástasis va a depender del tamaño del tumor, ¿no? Si son lesiones tumorales grandes, ¿no? Por lo general también suelen ser invasivas, ¿no? Crecen hacia adentro, entonces por lo tanto el riesgo de metástasis es mayor. Este tipo de cáncer va a producir una destrucción local bastante significativa. Es lo más frecuente que causen desfiguración, ¿no?, de acuerdo al lugar donde se encuentra la lesión tumoral. Va a afectar tejido blando, cartílagos, huesos, va a ser bastante destructiva. Generalmente suele ser de buen pronóstico. La tasa de supervivencia a los 5 años puede ser mayor del 90%, ¿no?, cuando es detectado precozmente, cuando se le da el manejo adecuado, ¿no? Y la tasa de mortalidad son cercanas al 2%, ¿no? Entonces todo va a depender del tiempo que tenga la lesión, ¿no?, y del tamaño, ¿no?, y el lugar donde se ubique este tumor. Es el segundo cáncer de piel no melanoma más frecuente, ¿no?, después del carcinoma vasocelular, donde se ha visto que los varones suelen ser los más afectados, ¿no?, en relación a las mujeres, aunque esto ha ido cambiando en el tiempo, porque ahora las mujeres también realizan actividades que antes eran consideradas propias de los varones, ¿no? Trabajos donde las mantienen a una fotoexposición diaria, no crónica, que obviamente las vuelve más vulnerables para presentar este tipo de enfermedad. La raza caucásica sigue siendo la más afectada, fototipos 1, 2 y 3, y obviamente las personas de edad avanzada, ¿no? Esto es porque por el tiempo de fotoexposición que uno tiene, ¿no? Va a representar, ¿no?, aproximadamente el 20% dentro de este tipo de cáncer,
Su incidencia no es muy conocida porque se habla de un subregistro, no siempre estos pacientes son registrados o se les lleva un adecuado control, ¿no? En los últimos años ha habido un incremento del número de casos por aumento del índice de radiación solar, por el problema de la capa de ozono, ¿no? Y recordar que obviamente las zonas que están frecuentemente afectadas en este tipo de carcinoma van a ser las que están más fotoexpuestas, como es cara, manos y antebrazos, ¿no? Como habíamos indicado ya algunos factores de riesgo de este tipo de carcinoma epidermoide, vamos a tener la edad avanzada, el sexo masculino, los fototipos claros. Importante la historia previa de queratosis actínicas, ¿no? Es muy importante evaluar a los pacientes, ¿no? Cuero cabelludo, cara, zona de B del cuello, ¿no? Y tratar de encontrar esas placas escamosas amarillentas, ¿no? En una piel con fotodaño marcado, ¿no? También se ha visto que personas que cursan con inmunosupresión suelen tener mayor frecuencia de este carcinoma cutáneo, como son los pacientes con VIH, que han tenido el antecedente de algún trasplante de órganos sólidos, aquellos que tienen antecedentes de leucemias linfocíticas crónicas o que están en tratamiento con alguna terapia inmunosupresora. La radiación crónica, la fotoexposición crónica, los rayos ultravioleta, también es un factor ambiental muy importante, ¿no? Que sigue siendo la causa, ¿no? de este tipo de carcinoma cutáneo. También se ha visto en pacientes con exposición a algunos metales pesados, como el arsénico, el radón, ¿no? También tienen mayor posibilidad de presentar algún cambio maligno, ¿no? A nivel del epidermis. A los pacientes con trastornos genéticos, ¿no? Albinismo, xerodermia pigmentosa tienen mayor posibilidad de hacer carcinoma epidermoide. Importante considerar también los antecedentes de quemaduras solares en la infancia, ¿no? Si durante la infancia uno ha tenido un antecedente de insolación, de quemadura solar, pues la posibilidad de presentar cáncer de piel en la adultez es mayor, ¿no? La radiación ionizante también, ¿no? La toma frecuente de radiografías o personal que trabaja en constantes contacto con este tipo de radiación también tiene mayor posibilidad de hacer este tipo de cáncer. Y los pacientes que tienen infecciones por el virus papiloma humano, también se ha visto, ¿no? que pueden tener mayor posibilidad de presentar el carcinoma espinocelular o epidermoide. Entonces, recordar que el valor predictivo más importante de un carcinoma espinocelular es la presencia de la escleratosis actínica. Entonces, como ya habíamos indicado, la patogenia de este tipo de cáncer, ¿no? viene dada por la exposición prolongada a los rayos ultravioletas. Esta exposición prolongada, ¿no? a la radiación va a generar, ¿no? una alteración a niveles de genes, ¿no? Va a haber una alteración en las vías moleculares. Es así que hay mutaciones en el GP53, ¿no? Donde va a haber una inestabilidad genómica, no va a haber esa supresión para el crecimiento de tumores, por lo tanto se va a presentar este tipo de cáncer. También puede haber afectación, ¿no? y cambios genéticos, ¿no? posterior a la afectación de estos genes supresores de tumores, ¿no? como es el CDKN2A, NOTCH y algunos oncogenes, ¿no? como el RAS. También se ha visto que va a haber una acumulación de mutaciones que van a variar las vías de señalización, ¿no? Y van a hacer más susceptible a la persona, ¿no? de presentar algún tipo de cáncer de piel, ¿no? Entonces va a haber es una sumatoria, ¿no? de muchas alteraciones que ocurre debido a esta fotoexposición crónica,
¿no? Donde va a haber mutaciones genéticas, ¿no? Y va a haber, por lo tanto, en el tiempo una displasia, una malignización de las células hasta transformarse en un carcinoma espinocelular. El carcinoma de células escamosas o epidermoides, ¿no? También tiene diferentes presentaciones clínicas, ¿no? Es así que podemos evaluar a pacientes, ¿no? Con lesiones tipo placas escamosas, eritematosas, ¿no? Circunscritas a un determinado lugar, ¿no? Y ya puede tratarse de un carcinoma espinocelular in situ, ¿no? O podemos tener a un paciente que presenta una tumoración, ¿no? O una placa escamosa de bordes elevados, con presencia de costras, ¿no? De eritema perilesional, como si fuera un cráter, ¿no? Similar a un cráter con ulceración central. Entonces podríamos estar frente a un queratoacantoma. Y asimismo podríamos pues ver lesiones tipo placas costrosas, ¿no? Con escamas superficiales, ¿no? Con eritema perilesional, ¿no? Presencia de úlceras, de erosiones y ya tratarse de un carcinoma espinocelular invasivo. Entonces, recordar que el tamaño de la tumoración, la evolución de la tumoración, pues es bastante importante en la evaluación, ¿no? Y para nosotros poder plantear el diagnóstico probable. Lo que ustedes pueden evidenciar en estas fotografías es el fototipo de la persona. Personas de edad avanzada con fototipos claros. Podemos ver más lesiones, ¿no? De tipos carcinoma epidermoides, ¿no? Incluso afectando zonas distales del cuerpo, como son las zonas periunguiales de una placa escamosa, que es de larga evolución, donde ya presenta diferentes tonalidades, ¿no? Impresiona como si fuera una lesión verrucosa, ¿no? Sobre todo el tiempo que uno tiene de la lesión es importante, ¿no? O placas escamosas con presencia de costras, también hay que considerar, o tumoraciones nodulares, sangrantes, ¿no? En una piel fotoexpuesta, miren, con daño solar, ¿no? En un paciente anciano, ¿no? Hay que también tenerlo en consideración dentro de nuestros diagnósticos. Y más lesiones, ¿no? Más lesiones de las diferentes formas de presentación del carcinoma epidermoide. Así tenemos a la eritroplasia de Queyrat, que son lesiones tipo máculas o manchas eritematosas que se ubican en las lesiones genitales, tanto de varones como de mujeres, ¿no? Lesiones crónicas que van aumentando de tamaño. Entonces, importante considerar que podría tratarse de una neoplasia o un carcinoma in situ, que ya lo habíamos mencionado como una enfermedad de Bowen, ¿no? De lesiones crónicas que van aumentando de tamaño periféricamente con descamación, costras, o los queratoacantomas, que tienen como que la forma de un cráter de bordes elevados, eritematosos, con una úlcera central costrosa, ¿no? Presencia de erosiones, en una piel con fotodaño marcado, ¿no? Presencia de manchas hipercrómicas, ¿no? También tenemos el carcinoma verrugoso, ¿no? O la enfermedad de Buschke-Lowenstein, ¿no? Donde tenemos una lesión exofítica, una lesión sobresaliente sobre una zona del glande, ¿no? De aspecto verrucoso, superficie verrucosa, ¿no? Como mamelonada, con sitios de erosión, microhemorrágicos. Son tumores de gran tamaño. Ya, entonces definitivamente en todas estas lesiones lo que vamos a necesitar es una biopsia de piel, ¿no? Para descartar un problema de neoplásico, ¿no? Otro tipo de carcinoma verrucoso, ¿no? El epitelioma cuniculatum, que se suele presentar en la región plantar, ¿no? De una lesión también exofítica, de gran tamaño, ¿no? Con múltiples lesiones costrosas, zonas erosivas, ¿no?
En realidad estas ya son lesiones, pues obviamente que ya por descuido del paciente, ¿no? Ya llegan tarde porque suelen ser infiltrativas, invasivas, ¿no? También tenemos a la otra forma clínica, que es la papilomatosis florida oral, ¿no? Que son múltiples verrugas que confluyen y pueden formar placas verrucosas, blanquecinas en la cavidad oral, ¿no? Que va aumentando de tamaño progresivamente, ¿no? También es importante tener en cuenta los antecedentes de las personas, aquellas personas que han sufrido quemaduras, ¿no? Entonces es importante evaluar, ¿no? La presencia de lesiones ulcerativas, costrosas, tumorales, ¿no? Sobre una cicatriz por quemadura. Puede tratarse de una úlcera de Marjolin, ¿no? Entonces, ¿no? Si son de curso crónico, no sanan, con sangrado recurrente, ¿no? Y sobre todo que van aumentando de tamaño, entonces hay que descartar que sea un problema de un carcinoma epidermoide. Al igual de pacientes que tienen postrados crónicos, ¿no? En zonas de presión, ¿no? En zonas de presión donde no hay una buena irrigación, ¿no? Donde hay desvitalización de la piel, entonces la presencia de tumoraciones también nos haría pensar en la posibilidad de que se trate de un carcinoma epidermoide, o en pacientes también que tienen fístulas, también podría presentarse algunas tumoraciones de este tipo, ¿no? Entonces, dentro de las variedades clínicas del carcinoma epidermoide, ¿no? Las clásicas, ¿no? Vamos a evaluar ahí las formas de inicio, ¿no? Cómo empiezan, que suelen ser lesiones induradas, que pueden o no tener presencia de erosión, ¿no? Una de ellas es la de tipo cuerno cutáneo, frecuente en los pacientes ancianos, ¿no? Como vemos en la fotografía, evidenciamos a un paciente de la tercera edad, de fototipo 2 o 3, donde tenemos bastante fotodaño, ¿no? Presencia de manchas, máculas, de lesiones pigmentadas, hay lesiones escamosas y esta lesión tumoral, donde no tenemos una tumoración eritematosa, donde en su superficie ¿no? impresiona la presencia de un cuerno, ¿no? que es una lesión queratinizante, ¿no? Indurada, no es como un cuerno, uno lo toca y es duro, y la base más eritematosa, una base nodular, ¿no? Esta es una lesión tipo cuerno cutáneo, ¿no? Y tenemos pues obviamente ya las otras formas, ¿no? Que suelen ser las lesiones exofíticas, sobresalientes, ¿no? Donde podemos ver un nódulo o una tumoración de bordes más elevados, indurados, con la zona central costrosa o ulcerada, que a veces pueden presentar lesiones vegetantes, ¿no? En una sola lesión podemos ver una lesión exofítica, ¿no? Sobresaliente, de aspecto verrucoso en la zona plantar. Podemos ver una lesión endofítica, ¿no? Que suelen ser úlceras induradas, o podemos ver combinación de ambas, ¿no? Igual, otro queratocantoma, lesiones exofíticas, verrucosas, ¿no? Entonces, dentro de la variedad de los carcinomas epidermoides in situ, ¿no? Hay que recordar que la principal, algunos lo consideran, ¿no? Como un carcinoma in situ, ¿no? Una lesión bastante localizada, ¿no? A las queratosis actínicas, ¿no? Las queratosis actínicas son consideradas como lesiones precancerosas y se van a caracterizar en ser máculas, hay veces ser placas pequeñas, eritematosas o con escamas amarillentas o parduzcas, ¿no? Que pueden ser únicas o pueden ser múltiples en zonas fotoexpuestas. Cuero cabelludo, si el paciente no tiene cabello o poco cabello, en las mejillas, en región prefrontal, en realidad en toda la cara.
E incluso si es una persona que vive en zonas bastante calurosas, hay que examinar el tórax anterior, hay que examinar brazos, todas aquellas lesiones que encontremos de estas características, ¿no? Nos van a indicar que estamos frente a queratosis actínicas y por lo tanto la presencia de un carcinoma epidermoide, ¿no? Es más probable de encontrar. La siguiente forma in situ vamos a tener a la enfermedad de Bowen, que se caracteriza en presentarse como una placa eritémato-escamosa o costrosa, ¿no? con límites policíclicos, ¿no? A veces no bien limitados, y que puede ubicarse en tronco y miembros. En realidad se le puede ubicar en cualquier parte, pero son lesiones crónicas, ¿no? que incluso hay veces inicialmente pueden ser tratados como problemas de dermatofitosis, de algún tipo de tiña, pero obviamente no va a curar y va a ir aumentando de tamaño. Como ya lo habíamos visto en otras fotografías, la eritroplasia de Queyrat, que son aquellas lesiones que afectan los genitales, que se caracterizan en ser placas, manchas, máculas eritematosas, de piel brillante, lisa, ¿no? de bordes netos, ¿no? y que puede afectar tanto a varones como a mujeres, ¿no? El otro tipo de carcinoma in situ vamos a tener a la papulosis bowenoide, donde la característica es de que van a presentarse múltiples pápulas pigmentadas. Pueden ser incluso pápulas sésiles, pueden ser únicas o pueden ser varias, ¿no? conglomeradas, ¿no? y que se suele presentar en región genitoanal de adultos jóvenes.